Mi nombre es Alejandro, tengo 53 años y durante mucho tiempo aprendí que el silencio puede decir más que cualquier discurso. Hay momentos en los que uno percibe que algo está a punto de cambiar para siempre. No hace falta levantar la voz ni hacer una escena, basta con observar, entender lo que ocurre y esperar el instante adecuado. Mi esposa se rió de mí delante de una mesa llena de personas que apenas conocíamos. Lo hizo con una seguridad casi teatral, convencida de que yo no tenía dinero, ambición ni nada importante a mi nombre. Me describió como un hombre mediocre, alguien que vivía de trabajos pequeños, mientras ella, según su propia versión, era la persona que realmente llevaba nuestra vida hacia adelante. Lo curioso era que, mientras hablaba, cada parte del lugar donde estábamos, buena parte de los contratos de la compañía que tanto presumía, y muchos de los privilegios que disfrutaba existían gracias a empresas que me pertenecían. Ella me miró con desprecio. Yo no sentí necesidad de discutir. En ese instante entendí algo mucho más importante. Ya no tenía sentido seguir protegiendo la imagen que ella había construido en su cabeza. Durante años había preferido mantener un perfil discreto, pero esa noche comprendí que el silencio también tiene un límite. Lucía pensaba que yo era la persona prescindible de nuestra historia. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir quién sostenía realmente el escenario sobre el que ella se sentía tan poderosa. Si te gustan las historias donde la arrogancia termina enfrentándose a la realidad y donde cada decisión acaba teniendo consecuencias, deja tu apoyo al video y suscríbete. Aquí compartimos relatos intensos, giros inesperados y lecciones que no se olvidan fácilmente. Mi vida con Lucía había comenzado 15 años atrás. Cuando la conocí, yo ya era una persona acostumbrada a trabajar sin llamar demasiado la atención. Siempre preferí los resultados a las apariencias. Un traje sobrio me parecía más útil que un accesorio caro diseñado para impresionar. Ella era distinta. Disfrutaba de los eventos, de los lugares exclusivos y de ese tipo de reconocimiento social que se nota cuando alguien entra en una sala y espera que todos lo miren. Durante la primera década construimos lo que ella llamaba un matrimonio estable. Yo pensaba que habíamos formado una relación basada en la confianza. Mi patrimonio crecía, mis inversiones se multiplicaban y varias compañías quedaban bajo mi control, pero nunca sentí la necesidad de convertir aquello en una exhibición. Lucía sabía que yo trabajaba como consultor y asumía que mis ingresos eran modestos. Nunca le dije algo falso. Simplemente no corregí cada conclusión que ella sacaba por su cuenta. Veía mis viajes, mis reuniones largas y mis jornadas interminables como el esfuerzo de un hombre que intentaba sobrevivir en un mercado competitivo. Nunca se preguntó por qué algunos directivos importantes me recibían en privado, por qué determinadas decisiones necesitaban mi aprobación, o por qué mi firma aparecía en documentos que ella ni siquiera conocía. Para ella, todo tenía una explicación sencilla. Su carrera avanzaba, y la mía, supuestamente, se había quedado atrás. Con el tiempo, ese desequilibrio imaginario empezó a cambiar su manera de tratarme. Lucía había ascendido dentro de una importadora de productos de lujo, una empresa que formaba parte de uno de mis grupos empresariales. Ella no lo sabía. Creía que había llegado allí únicamente por su talento, y que yo seguía siendo el marido discreto que no conseguía despegar. Al principio eran pequeños comentarios. Comparaba nuestras carreras, hablaba de sus bonos, de sus reuniones con ejecutivos y de las personas influyentes con las que compartía mesa. Después empezó a utilizar mis supuestos límites como una forma de sentirse superior. Me decía que me faltaba ambición, que no tenía la mentalidad necesaria para llegar lejos y que me conformaba demasiado rápido. Yo la escuchaba en silencio mientras tomaba café. La ironía era difícil de ignorar. Algunos de los incentivos que ella celebraba con tanto orgullo habían sido aprobados dentro de estructuras que dependían de mí. Su ascenso profesional ocurría dentro de un sistema que yo había ayudado a construir, pero ella usaba ese mismo ascenso para rebajarme. Lo más difícil no era el dinero, era ver cómo una persona que decía quererme empezaba a medir mi valor con una cifra que, además, ni siquiera conocía. La casa se volvió fría. Lucía empezó a esconder gastos, a frecuentar lugares donde decía que yo no encajaba y a rodearse de personas que me trataban como si fuera una pieza antigua de decoración. Yo era, para ellos, el marido de Lucía, el hombre callado, el consultor sin brillo, el que supuestamente aportaba poco.
Nadie sabía que la propiedad en la que vivíamos ya estaba bajo una estructura empresarial vinculada a mí desde mucho antes, ni que varias de las personas a las que ella intentaba impresionar dependían profesionalmente de decisiones tomadas en oficinas a las que yo tenía acceso directo. Durante meses observé, no porque disfrutara de la situación, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba todo aquello. En los informes internos aparecían gastos de representación, cenas costosas y encuentros con nombres que yo conocía perfectamente, algunos en directivos contratados por compañías bajo mi control. Resultaba extraño ver que Lucía buscaba la aprobación de esas personas para sentirse por encima de mí. Una noche me senté solo en mi despacho privado, rodeado de informes financieros y pantallas con datos de mis empresas. Por primera vez pensé seriamente en contarle todo. Podía enseñarle propiedades, inversiones, participaciones y documentos. Podía acabar con aquella imagen equivocada en cuestión de minutos, pero recordé su forma reciente de apartarse cuando intentaba acercarme. Recordé sus comentarios, sus comparaciones y el tono con el que hablaba de mi supuesta falta de éxito. Decidí que no quería saber cómo me trataría después de conocer mis cuentas. Quería entender cómo me trataba cuando pensaba que yo no podía ofrecerle estatus. La conclusión fue dolorosa. Si una relación cambia dependiendo de una cifra bancaria, entonces deja de parecerse a una relación y empieza a parecerse a una negociación. Y yo llevaba demasiados años en el mundo empresarial como para no reconocer una negociación desfavorable. Lucía empezó a compararme con el esposo de una de sus amigas. Él conducía un coche llamativo, viajaba con frecuencia y hablaba mucho de dinero. Para mis estándares, su patrimonio era bastante común, pero para ella representaba el modelo perfecto. Él sí sabe lo que significa triunfar, me dijo una tarde mientras dejaba sobre la mesa un catálogo de viajes. Él entiende lo que es tener influencia. No discutí, guardé la frase en la memoria. Todo cambió durante una gala de aniversario de la filial donde ella trabajaba. No era un evento de mi empresa principal, sino una celebración de una de las compañías del grupo. Lucía insistió en que la acompañara, aunque su actitud dejaba claro que no buscaba mi compañía. Quería que yo estuviera allí como contraste. En el coche, mientras se miraba en el espejo, me dijo: «Intenta no hablar demasiado de tus cosas de consultoría. Hoy es una noche importante para mí, no quiero pasar vergüenza». Aquella frase terminó de colocar cada pieza en su sitio. Ya no sentí necesidad de justificarme. Me limité a ajustar la corbata y entrar con ella. La gala estaba llena de luces, música, mesas impecables y conversaciones diseñadas para aparentar importancia. Lucía caminaba de grupo en grupo, saludando a directores y vicepresidentes con una confianza que, en ocasiones, rozaba el exceso. Yo iba unos pasos detrás, exactamente como ella esperaba. En un momento de la noche nos detuvimos frente a varios ejecutivos. Uno de ellos, por cortesía, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Lucía soltó una risa breve. «Alejandro lleva algunas cuentas pequeñas como consultor», dijo. «Es un hombre de gustos simples, muy simples. Digamos que él prefiere la comodidad de no arriesgar demasiado, mientras yo intento que nuestro apellido tenga algo de presencia». El grupo quedó incómodo. Algunos miraron hacia otro lado. Otros sonrieron por compromiso. Yo no reaccioné. No discutí. No intenté corregirla y tampoco mostré enfado. Solo la observé. Aquello me confirmó que ya no estaba ante un comentario aislado. Era la forma en la que había decidido presentarme ante el mundo. Más tarde salí al balcón para tomar aire. Y allí escuché una conversación que cambió por completo la situación. Lucía estaba a pocos metros, hablando con Sergio, el director general de aquella sucursal. Era uno de esos ejecutivos que se sienten seguros porque creen que su puesto los protege de cualquier consecuencia. El tono entre ellos era demasiado cercano. «Ya no puedo seguir fingiendo que lo admiro», decía Lucía. «No tiene una mínima parte de lo que tú has conseguido. A tu lado parece alguien que se conformó demasiado pronto». Sergio respondió con una risa tranquila. «Cuando terminemos de mover el dinero del proyecto de expansión, tendrás suficiente margen para empezar otra vida. Después podrás cerrar esa etapa sin mirar atrás». Me quedé quieto. Hasta ese momento, el problema era personal: desprecio, distancia, posibles secretos. Pero de pronto había algo mucho más serio. Estaban hablando de utilizar fondos de una empresa para beneficio propio. No solo planeaban apartarme de sus vidas. Estaban poniendo en riesgo una compañía que formaba parte de mi patrimonio. En ese instante cambió mi manera de ver todo. Ya no era una discusión de pareja.
Era una cuestión de confianza, responsabilidad y protección empresarial. Regresamos a casa y Lucía continuó con sus comentarios. Deberías haber visto tu cara cuando hablé de tu trabajo, dijo. A veces me da vergüenza que la gente piense que estamos al mismo nivel. Yo miraba por la ventana y pensaba en los pasos que tendría que tomar al día siguiente. Al llegar, ella dejó sus cosas sobre el tocador y dijo que estaba cansada de lo que consideraba una vida limitada. Después pronunció lo que llevaba tiempo preparando. Quiero separarme. Ya he hablado con un abogado. Esta casa, tus ahorros y lo que hemos construido durante todos estos años también me corresponde. Mañana quiero que recojas tus cosas. Esperaba una discusión, tal vez una súplica, quizá una reacción impulsiva. Yo solo me levanté. Está bien, Lucía, respondí. Si eso es lo que quieres, vamos a hacerlo correctamente. Ella sonrió como si acabara de ganar. Cuando se encerró en el dormitorio, me quedé solo en la sala, saqué el teléfono y llamé a mi responsable jurídico. Necesito una revisión completa desde esta noche, le dije. Accesos, cuentas, contratos, propiedades y movimientos de la sucursal de Sergio. Quiero saber exactamente qué ha ocurrido. No dormí. Antes de que amaneciera, ya estaba en mi oficina privada, un lugar cuya existencia Lucía desconocía. Mi abogado principal tenía preparada toda la documentación. No hubo dramatismo. Cuando una situación se vuelve profesional, lo importante son los hechos. El plan era sencillo: proteger los activos, revisar las operaciones sospechosas y permitir que la investigación interna mostrara hasta dónde habían llegado. Primero revocamos autorizaciones vinculadas a cuentas secundarias que Lucía creía poder utilizar libremente. Después revisamos tarjetas, accesos y contratos. En poco tiempo, varios privilegios que ella consideraba permanentes quedaron suspendidos hasta aclarar la situación. Luego pedí al equipo de auditoría que revisara los movimientos relacionados con Sergio. No hizo falta mucho tiempo. Había gastos personales cargados a cuentas corporativas, viajes sin justificación comercial y operaciones relacionadas con el proyecto de expansión que no coincidían con los presupuestos aprobados. Cuanto más revisábamos, más claro quedaba que ambos se habían confiado demasiado. Habían supuesto que nadie examinaría con detalle una filial de tamaño medio. Ese fue su error. Yo sí lo hacía. Durante años había construido mis empresas con una regla muy simple. Puedes delegar tareas, pero nunca debes renunciar a entender qué ocurre con tu dinero. Por eso los informes llegaban hasta mí, y por eso las inconsistencias terminaron apareciendo. Esa misma tarde hablé con un antiguo mentor. Le conté lo ocurrido sin entrar en detalles personales. Escuchó en silencio y luego me dijo: no te precipites, deja que los hechos hablen por ti. Seguí su consejo. No enfrenté a Lucía con las pruebas. Tampoco confronté a Sergio. Dejé que ambos creyeran que su plan seguía adelante. Mientras tanto, mis abogados revisaron cada propiedad y cada estructura financiera para separar claramente lo personal de lo empresarial y proteger todo aquello que legalmente correspondía proteger. Uno de los detalles más importantes era la vivienda en la que residíamos. Lucía siempre había supuesto que se trataba de una propiedad compartida de forma convencional. En realidad, el inmueble pertenecía a una sociedad creada mucho antes, y el contrato de uso incluía condiciones específicas relacionadas con la separación y con actuaciones contrarias a los intereses de la compañía propietaria. Era una cláusula técnica, de esas que casi nadie lee con atención, pero tenía consecuencias muy claras. Durante los días siguientes, Lucía se comportó como si ya tuviera una nueva vida asegurada. Hablaba con Sergio sobre un futuro apartamento, viajes y proyectos. Frente a sus amigas decía que yo estaba demasiado derrotado para discutir. Alejandro ni siquiera está peleando por la casa, comentó una tarde por teléfono. Creo que ya entendió que no puede hacer nada. Yo escuché la frase desde otra habitación y casi sonreí. No estaba renunciando. Estaba esperando a que los informes estuvieran completos. La auditoría reunió correos, autorizaciones, registros contables y comunicaciones internas. Con ese material pedí una reunión extraordinaria con la junta directiva de la filial. Entré en la sala y el ambiente cambió de inmediato. Muchos me conocían de nombre, pero pocos me habían visto personalmente. Presenté la documentación y expliqué que existían indicios suficientes para detener cualquier movimiento relacionado con el proyecto de expansión. No pedí decisiones impulsivas. Quería que todo se hiciera siguiendo el procedimiento correcto.
Las cuentas debían quedar preservadas, los accesos supervisados y los responsables apartados en el momento adecuado, con documentación suficiente para sostener cada medida. La Junta estuvo de acuerdo. Así llegamos al día de la presentación de resultados, el evento en el que la filial anunciaría públicamente su expansión. Lucía se levantó aquella mañana con una energía casi eufórica. Se vistió con un traje nuevo y al verme arreglarme, volvió a reír. «No entiendo para qué te vistes así», dijo. «Hoy se anuncia mi ascenso y mañana terminamos de resolver tu salida de esta casa. Ni siquiera estás invitado a la reunión». No respondí. Terminé de ajustar la corbata y salí antes que ella. El auditorio estaba lleno cuando llegué. Sergio estaba en el escenario hablando con accionistas y directivos. Lucía ocupaba un asiento en primera fila. Yo me senté atrás, entre empleados administrativos que apenas repararon en mi presencia. Sergio comenzó su exposición. Habló de crecimiento, visión, liderazgo y del proyecto de expansión que, según él, marcaría el futuro de la empresa. Lucía lo observaba con orgullo. Esperé. Cuando llegó el momento indicado, me puse de pie y caminé por el pasillo central. Lucía me vio y su expresión cambió. Se acercó rápidamente. «¿Qué haces aquí?», susurró. «Vas a arruinarlo todo. Sal antes de que llame a seguridad». La miré durante un segundo y continué caminando. Desde el escenario, Sergio también reaccionó. «¿Quién autorizó la entrada de este hombre? Seguridad, por favor». Dos miembros del equipo de seguridad se acercaron, pero no vinieron a buscarme. Se colocaron a ambos lados del escenario, esperando instrucciones. Tomé un pequeño mando y activé la pantalla principal. Los gráficos de ventas desaparecieron. En su lugar aparecieron registros contables, correos internos, autorizaciones y movimientos vinculados a gastos personales y al proyecto de expansión. No mostré nada innecesario ni íntimo, solo información empresarial relevante, suficiente para que todos entendieran la gravedad de lo que se estaba revisando. El auditorio quedó completamente en silencio. Tomé el micrófono. «Buenas tardes. Algunos de ustedes me conocen como consultor externo. Otros probablemente me conocen por referencias mucho menos generosas. Pero mi nombre figura en la estructura corporativa de este grupo como accionista mayoritario y propietario de las sociedades que controlan esta filial». Los murmullos recorrieron la sala. Lucía estaba inmóvil. Continué. «Durante las últimas horas, una auditoría interna ha identificado operaciones que requieren una investigación formal. El proyecto de expansión queda suspendido, y las personas relacionadas con estas operaciones serán apartadas de sus funciones mientras se revisa toda la documentación». Sergio intentó decir algo, pero el responsable jurídico de la compañía subió al escenario con varios documentos. Lucía me miraba como si intentara encajar 15 años de recuerdos en una sola explicación. «Alejandro, yo no sabía...». Aquellas palabras llegaron demasiado tarde. No necesitaba humillarla. La realidad ya era suficiente. Las autoridades competentes, avisadas previamente por el equipo legal, se hicieron cargo de la parte que correspondía revisar fuera de la empresa. Sergio y Lucía tuvieron que abandonar el evento acompañados, mientras los responsables corporativos cerraban accesos y preservaban la documentación. Antes de que Lucía saliera, se acercó unos pasos. «Podemos hablar», dijo con la voz completamente distinta a la de aquella mañana. «Ya hablaremos a través de los abogados», respondí. Nada más. No hubo frases teatrales ni necesidad de convertir aquello en un espectáculo mayor. Lo esencial ya había ocurrido. La persona que me había tratado como si no valiera nada acababa de descubrir que había juzgado toda nuestra vida a partir de una apariencia que ella misma había elegido creer. Cuando terminó la reunión, confirmé también que su relación laboral quedaba suspendida y posteriormente finalizada conforme a los resultados de la investigación interna. En cuanto a la vivienda, el procedimiento contractual siguió su curso y cada parte recibió únicamente lo que legalmente correspondía. Durante las semanas siguientes, el proceso fue largo. Hubo abogados, auditorías, declaraciones y revisiones. Sergio quedó fuera de la compañía y su reputación profesional sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse. Lucía también tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones y reconstruir su vida sin los privilegios que durante tanto tiempo había dado por garantizados. Yo corté el contacto personal, no porque quisiera convertir aquello en una guerra interminable, sino porque entendí que cualquier conversación emocional solo complicaría una situación que ya estaba suficientemente clara.
A veces me preguntan si disfruté al verla perder aquello que tanto valoraba. La respuesta no es tan simple. No sentí alegría, sentí alivio. Durante años había vivido al lado de alguien que medía mi valor por una versión imaginaria de mis ingresos. Había permitido que me tratara como inferior para comprobar si el respeto sobrevivía cuando desaparecía el estatus. Y descubrí que no. Lucía no perdió a un hombre sin recursos. Perdió una relación porque dejó de respetar a la persona que tenía delante mucho antes de conocer la verdad. Yo recuperé algo que había dejado en segundo plano: tranquilidad. Hoy camino por los mismos pasillos de mis empresas sin necesidad de esconder quién soy. Sigo sin sentir interés por las demostraciones de lujo. No necesito que un reloj, un coche o una mesa exclusiva expliquen mi posición. Después de lo ocurrido, entendí todavía mejor que la riqueza más útil es la que te permite decidir con libertad, proteger lo que has construido y no depender de la aprobación de nadie. También aprendí algo incómodo. Muchas personas no reaccionan ante quién eres, sino ante quién creen que eres. Cuando Lucía pensaba que yo tenía poco, me trató como si valiera poco. Cuando descubrió la verdad, su actitud cambió en segundos. Eso me confirmó que el problema nunca había sido mi trabajo, mi personalidad o mi supuesta falta de ambición. El problema era la escala con la que ella había decidido medir a las personas. Con el tiempo supe que intentó recuperar contacto con antiguos amigos y compañeros. Algunos se alejaron, otros simplemente dejaron de responder. El mismo círculo social que antes parecía tan sólido resultó depender mucho más de la posición y la conveniencia de lo que ella imaginaba. No me produce satisfacción saberlo, solo confirma una lección. Construir una vida alrededor de las apariencias es como levantar una casa sobre una base que no controlas. Todo parece firme hasta que cambia una sola condición. Yo tampoco salí de aquella historia siendo la misma persona. Durante mucho tiempo pensé que mantener mi identidad empresarial en secreto era una forma de proteger la relación. Hoy creo que también fue una forma de ponerla a prueba, y las relaciones sanas no deberían necesitar pruebas tan extremas. Si pudiera volver atrás, hablaría antes, establecería límites antes y no permitiría que el desprecio se normalizara dentro de mi propia casa. Pero también sé que revelar mi patrimonio antes no habría arreglado el problema de fondo. Tal vez habría cambiado su comportamiento, sí, pero eso no significa que hubiera cambiado su manera de pensar. Podría haberme tratado mejor simplemente porque habría sabido cuánto tenía, y eso habría sido todavía más difícil de aceptar. Por eso, cuando recuerdo aquella gala, no pienso en el momento en que todos descubrieron quién era. Pienso en el instante anterior, cuando Lucía se rió de mí, convencida de que mi valor era pequeño porque creía que mi cuenta también lo era. Ese fue el verdadero final de nuestra relación. Todo lo demás, la auditoría, los abogados, la salida de la empresa y la separación, fue únicamente la consecuencia. Nunca necesité demostrar que era más poderoso que ella. Necesitaba proteger lo que había construido y dejar de aceptar un trato que no debía haber permitido durante tanto tiempo. Hoy mi vida es más simple. Trabajo, viajo, tomo decisiones y vuelvo a casa sin sentir que tengo que interpretar un papel. Las personas cercanas a mí saben quién soy y, más importante todavía, saben que no quiero ser valorado por mis empresas. El dinero puede comprar comodidad, tiempo y oportunidades, pero no puede fabricar respeto verdadero. Eso solo existe cuando alguien te trata con dignidad, incluso cuando piensa que no puedes ofrecerle nada. Lucía tuvo muchas oportunidades de mostrar ese respeto, eligió otra cosa, y cuando la realidad apareció, ya no quedaba nada que negociar. Si esta historia te hizo pensar, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. ¿Habrías revelado la verdad mucho antes o habrías esperado a tener todas las pruebas? Y si quieres escuchar más historias con giros inesperados, decisiones difíciles y consecuencias que cambian una vida por completo, apoya el video y acompáñame en el próximo relato.